Buenos días, estamos a pocos días de Rosh Hashanah y realmente estamos en los últimos días que son días de preparación, de reflexión y llevamos ya 3 semanas hablando de la preparación para este momento. Tuvimos 2 semanas hablando sobre realmente la importancia de Elul más allá de Rosh Hashanah, porque muchas veces pensamos en el mes de Elul simplemente como una preparación para Rosh Hashanah. Y en el mamar que hablamos sobre la importancia de Elul como tal, que fueron 2 semanas hablando, lo que descubrimos fue que Elul tiene una energía súper potente, súper especial, que quizás hasta tiene ventajas por encima de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Yo me acuerdo, y lo he contado muchas veces, pero me acuerdo que cuando yo era niña, estaba estudiando con mi papá un capítulo de Tania que habla de la importancia del estudio de la Torah. Y el capítulo se dedica exclusivamente a mostrar cómo el estudio de la Torah está por encima de el cumplimiento de las mitzvot. Cuando terminamos de estudiar el capítulo, me preguntó si lo entendí, se lo verbalicé y todo quedó claro. Inmediatamente después empezamos a estudiar el próximo capítulo de Tania. En los próximos capítulos habla de la importancia del cumplimiento de las mitzvot por encima del estudio de la Torah. Cuando terminé el capítulo, me pidió que si lo podía explicar, se lo expliqué, se lo verbalicé y me dice, ¿está todo claro? Y le digo, no. En un capítulo me convenciste de que no hay nada más importante que estudiar Torah. Está por encima del cumplimiento de cualquier mitzvah. Pero en otro capítulo me convenciste y todo con una lógica que la pude entender, que cumplir mitzvot está por encima del estudio de la Torá. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo más importante? ¿Es estudiar Torah o hacer mitzvot? No entendí. Porque te puedo explicar con una lógica súper clara que estudiar Torah está por encima de todo, pero también te puedo explicar con una lógica súper clara que mitzvot está por encima de todo. Entonces, no puede, o sea, es contradictorio y no sé cómo manejar ambos pensamientos. Y me acuerdo su respuesta y creo que me dio una clave para la vida. Me dijo, cuando estás estudiando Torah, no hay nada más importante. Cuando estás haciendo una mitzvah, no hay nada más importante. Aquí en la sinagoga he escuchado a personas cuando mi esposo habla y dice, porque mañana es el día más importante, tiene una energía súper especial, vengan a la sinagoga porque ta. Dicen, siempre dice lo mismo, pero es que no, cada vez es otra cosa a la que podemos llegar. Y lo importante del presente y de saber que hoy es hoy, no para mañana. Hoy tiene valor simplemente el ser hoy. Pensar en Elul como una preparación para Rosh Hashanah minimiza la importancia de Elul. ¿Que Elul es una preparación para Rosh Hashanah? Claro que sí. Y que cuando llegue Rosh Hashanah voy a hablar de que Rosh Hashanah es más importante que Elul. Claro que sí. Ahora nos estamos en ese momento gap en el que en Rosh Hashanah no vamos a tener un shiur, entonces tenemos que prepararnos para Rosh Hashanah. Entonces vamos a hablar de la importancia de Rosh Hashanah por encima de todo, pero sin olvidar que este mes de Elul, en este momento, tiene una ventaja inclusive por encima de Rosh Hashanah y Kippur y Sukkot. ¿Por qué? Porque es Elul, porque es el Anileto Divedodili, es todos los psukim que hemos hablado en otras ocasiones y es el momento que Hashem está con nosotros. Entonces, habiendo dicho eso, vamos ahora a hablar de Rosh Hashanah. Vamos a hablar de Rosh Hashanah. Entonces, para hablar de Rosh Hashanah, una de las preguntas
que mencionamos la semana pasada, y voy a resumir la semana pasada en 2 minutos, pero una de las preguntas que em, se hizo la semana pasada es ¿por qué em, decimos que Rosh Hashanah es Tjilat Ma'aseja, que Rosh Hashanah es el principio de la creación, cuando sabemos que no es verdad? Rosh Hashanah es el sexto día de la creación. La creación ya empezó el 25 de Elul. La creación ya empezó el 25 de Elul, hoy es 21. O sea que en teoría el principio de la creación es en 4 días, no en Rosh Hashanah. Y una de las explicaciones que se da es porque es el principio, el sexto día se crea el hombre. Pero hay que entender por qué la creación del hombre se llama Tjilat Ma'aseja, si no es, pareciera no ser correcto. Entonces, una de las cosas que dedicamos mucho tiempo para explicar la semana pasada es que Hashem, para crear el mundo, hizo una contracción de sí mismo, de tal manera que va a permitir espacio para el universo, para una creación que aparenta estar por fuera de Hashem y ser una entidad separada de Hashem. Y es lo que se llama, por eso en la creación, nuestros jajamim lo llaman, que es una creación yesh me'ain, un algo que viene de la nada. Científicamente, generalmente se traduce como ex nihilo. Ex nihilo significa que cuando tú le preguntas a un niño que está estudiando Bereshit, ¿cuál fue la materia prima que usó Hashem para crear el mundo? No hay materia prima, porque viene de la nada. Yesh significa un algo, me'ain que viene de la nada. Pero ¿cuál es esa nada? Esa nada es Hashem. Hashem mismo es el nada del cual viene todo el mundo. Y Hashem lo que hace es, se contrae para permitir esta aparente existencia que aparenta no, o sea, aparenta ser independiente de Hashem, aparenta no necesitar de Hashem, porque podemos llegar en nuestras vidas inclusive a pensar que no necesitamos a Hashem o que no existe Hashem, porque uno se siente tan yesh, tan independiente que podemos negar la existencia de Hashem. Ahora eso suena como algo para otros, ¿no? Otros negarán la existencia de Hashem, nosotras no, estamos aquí estudiando Torah, obviamente no negamos la existencia de Hashem, pero muchas veces en nuestra vida, sin querer, tenemos un shemetz, un rastro de negación de Hashem, por ejemplo, y todas lo tenemos. Nadie se tiene que sentir mal por tenerlo, porque precisamente somos creaciones. Esa es la lucha y ese es el boda y ese es el trabajo. ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos ansiosas por algo? Estamos súper nerviosas por cómo va a salir algo que estamos haciendo. Eso es sentir que depende de mí, que yo soy un yesh. Entonces, no es que niego la existencia de Hashem, yo creo en Hashem, pero a la misma vez creo en que las consecuencias van a depender de yo o de, o le doy demasiada importancia a mi jefe o a alguien que me está haciendo algo y estoy muy preocupada porque mira lo que está pasando y estoy bravísima. Y otra vez, eso es literalmente darle mucho yesh a esa situación, a esa persona, a esa circunstancia, cuando realmente el mundo está 100% manejado por Hashem. Y si Hashem no quiere que algo pase, no importa cuántas circunstancias y cuántas personas y cuántos bla, 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 no va a pasar. Y lo mismo al revés, solo va a pasar si Hashem desea. Entonces, todos tenemos nuestros momentos o nuestras instancias que aunque creemos en Hashem, esa creencia no se traduce en nuestra vida. Y hay veces que lo superamos y vemos la mano de Hashem y decimos,
Yo me iba de viaje, no me fui, estoy viendo a Sharon en el, ¿cómo se dice? En la, eh, en, en un cuadradito. Se fue hasta el aeropuerto, el vuelo salió demasiado tarde, no agarro mi conexión, no viajo. Hashem lo quiso así. Claro que uno se frustra y no sé qué, pero uno siente, es lo que Hashem quiso y uno está tranquilo. Pero hay veces que no estamos tranquilos. Hay veces que tenemos esa ansiedad, esa preocupación. Y entonces, lo que vamos a hablar hoy es entender qué significa Rosh Hashanah y cómo se traduce eso en nuestras vidas. No que lo vamos a hacer terminar hoy y vamos a salir todas de aquí, malajim, angelitos, perfectas, que vamos a saber hacer todo perfecto. No, pero como siempre he dicho, es traer la información que ya tenemos al frente de nuestra cabeza para que esté de más fácil acceso y podamos trabajarlo con el norte claro. Entonces, la semana pasada hablamos de que este mundo, entonces, que es algo que Hashem crea contrayéndose él para que haya este espacio, es como el Ziv que sale del sol. Si usáramos a Hashem como la comparación del sol, con rayos que salen, emanan del sol, que sabemos que el rayo cuando está dentro del sol no tiene ninguna, es que ni siquiera voy a usar la palabra independencia, no tiene ninguna casi que existencia propia, porque dentro del sol el rayo es nada. Pero cuando el rayo sale del sol, entonces ya el rayo empieza a tener y sentir cierta existencia. Y entonces hablamos de que este mundo es eso, es como los rayos que salen de Hashem, donde sentimos cierta existencia propia, pero si estuviéramos envueltas o si reconociéramos de dónde venimos realmente, con una realidad más real, si eso existe, lo que estoy tratando de decir, entonces entenderíamos que no tenemos existencia propia, sino simplemente somos un, un, una parte de ese sol. Entonces, lo que terminamos hablando la semana pasada, si me recuerdo correctamente, fue que mencioné el argumento de Hillel y Bet Shammai. Fue un argumento en donde ellos estaban diciendo y discutiendo si valía la pena la creación del mundo. Si acaso la creación del mundo valía la pena. Y, y Bet Shammai dijo que realmente no, que realmente no valía la pena la creación del mundo. Y Bet Hillel dijo que sí valía la pena. Y como dije la otra vez, ¿qué tipo de discusión es esa? Hashem creó el mundo. ¿Quiénes son para discutir si valía la pena o no? Like, ¿van a saber más que Hashem? Y la discusión realmente en lo que se centra, si escuchamos bien las palabras, es ¿cuál es el propósito de la creación del mundo? Si el propósito es llegar al nivel por encima de la creación o quedarnos en el nivel de la creación. Y una de las cosas que mencionamos la semana pasada es que cuando Bnei Israel estaba en el desierto, le preguntaron a Moshe, Hayesh Hashem Bekirbeinu o Ain. Muchas escaleras para bajar. ¿Quiere que yo suba? Ok. Entonces voy a la terraza. Siéntala en la terraza y pon unas sillas ahí. ¿En dónde? Ah, el salón de fiesta. Ok, yo subo. Perfecto. Ok. Ok, bueno. Gracias.
Disculpen, pero llegaron unas personas al shiur y... Ah, bajaron. Hola, ¿cómo estás? No, iba a subir. Tranquila. Denme un segundito para recibir a Esthercita. Hola, bienvenida. No sé cómo está porque estamos medio. Pero venga. Y ahora sí puede. Vamos a estar en presencial, ¿verdad? Oye, ¿qué fue lo que habló? No vale, tranquila. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Perdón que te hice bajar tanto, pensé que no venían. Ok, entonces lo último que estábamos hablando la semana pasada, estábamos haciendo un repaso y tú estabas, tú no, después te lo damos. Em, es que Bnei Israel entonces estaban preguntándole a Hashem, ¿Hayesh Hashem bekirbeinu o ain? ¿Acaso Hashem está entre nosotros o no? Perdona que miro mucho la pantalla, pero tengo muchas personas aquí. Y, y generalmente eso se escucha como una queja. Hashem está con nosotros o no. Pero realmente cuando uno analiza las palabras más correctamente, lo que están preguntando es la misma discusión que tienen Bet Hillel y Bet Shammai. Nuestra forma de conectarnos con Hashem es Bekir Beinu, es entre nosotros, es aquí, en este mundo, o tenemos que tratar de buscar una conexión superior que es llegar al Ain, el Yesh Me'ain famoso. La creación del mundo se crea de la nada. Tenemos que tratar de llegar al nivel de Hashem que está por encima de los mundos o conformarnos con una relación de Hashem dentro de este mundo. Si es conformarnos con una relación con Hashem en este mundo, más o menos sabemos cómo hacerlo. Pero si tenemos que tratar de trascender y conectarnos con Hashem, conectarnos con Hashem en un nivel superior, ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta que ellos tienen en el Midbar. Es la discusión que tienen Hillel y Shammai cuando dicen, ¿valió la pena la creación o no? Pero otra vez, si uno analiza las palabras son si tenemos que conectarnos con Hashem dentro de este mundo o como por encima de la creación del mundo. Y la respuesta final en la Gemara es que hay que conectarse con la respuesta, con Hashem por encima. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de terminar de definir es qué significa eso. Ok, entonces, eso fue lo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Con eso terminamos? Creo que sí. Ok. La semana pasada, las que estaban aquí, ¿se recuerdan si mencioné lo de Shlomo Amelech, que dijo Yitron Haor Mina Hoshech? ¿Lo mencionamos o no? Creo que no. ¿No? Ok. Ok. Bueno. em, mm, entonces vamos a empezar hablando de eso. Hay una famosa frase, muy, muy famosa, de Shlomo Amelech. No, antes de ir a la frase de Shlomo Amelech. Entonces, lo que nos están tratando de decir es que si el propósito es llegar al nivel Shelon Ivra, por encima de la creación, es porque, sí, vamos a hablar de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dice la siguiente palabra. Shlomo Amelech dice que he visto que es mejor la luz que, hola, ¿cómo están? Es mejor la luz que la oscuridad y como la inteligencia que la ignorancia. Voy a traducirlo un poquito mal, pero vamos a dejarlo así. Y eso Shlomo Amelech lo escribe en su famoso libro Kohelet. Pero todos sabemos que una de las cosas que estudiamos cuando estudiamos personajes de pequeñas es que Shlomo Amelech es el hombre más sabio sobre la tierra.
Entonces uno se imagina que cuando va a abrir su libro va a tener unas frases y unas enseñanzas muy profundas. Pregúntale a cualquier niño de 2 años, ¿qué es mejor, la luz o la oscuridad? ¿Qué es mejor, la inteligencia o la ignorancia? Like, hello. ¿Hace falta que Shlomo Amelech venga a decirnos? Obviamente no. Entonces, si Shlomo Amelech lo está escribiendo, es porque nos está tratando de decir algo más allá de lo que parece estar diciendo. Y una de las cosas que Shlomo Amelech dice, si uno lee las palabras de Shlomo, voy a decirlo en hebreo, Ra'iti, he visto, Sheyesh Yitaron la Jochma, que hay una ventaja a la inteligencia, min hasichlut, de la, lo tradujeron ustedes como ignorancia, lo voy a dejar para efectos de este shiur, vamos a dejarlo ahí porque no vamos a hacer el análisis de esa parte. Tal cual que Itron, tal cual como la ventaja, la or min hakosh, que la luz de la oscuridad. Ya va, porque de la debería decir que la, o sea, es mejor la luz que la oscuridad, pero no dice la luz que la oscuridad, dice la luz de la oscuridad. Y lo que Shlomo Melech nos está diciendo aquí es un concepto muy profundo y muy importante. Y el concepto es que no es lo mismo una luz sola que una luz que viene a partir o desde la oscuridad. ¿Qué significa eso? Voy a cerrar la puerta. ¿Qué significa eso? Si no les importa bajar el volumen, vamos a hablar del poder. Gracias. ¿Qué significa eso? Cuando alguien siempre tuvo algo, lo aprecia de cierta manera. Cualquier cosa. Agua. Siempre tuve agua, lo aprecio. Baruch Hashem que tenemos agua. Por cierto, hagan una braja. Pero si conocí la sed y después de tener mucha sed me presentan un vaso de agua, tiene el mismo valor que si nunca conocí la sed. Yo le doy el mismo valor al agua. No, con cualquier cosa del mundo. Las cosas buenas son buenas, pero cuando llegas a estas cosas a través de no haberlas tenido y precisamente a través de la oscuridad, la dificultad, llegaste a obtener algo, tiene mucho más valor que si no hubieras pasado por ese proceso. Obtener cualquier cosa importante no tiene el mismo valor cuando lo obtienes porque sí o cuando lo obtienes por el proceso de haber percibido el no tenerlo y lograr llegar a él. ¿Ok? Entonces, esas son las palabras que nos están diciendo Shlomo Amelech. ¿Qué significa eso? Otra vez, honestamente, ya se entiende un poquito más la inteligencia de la frase, pero también es algo que todas sabemos. O sea, no acabo de descubrir América. No sé si sintácticamente lo dije correctamente, pero wow, claro, todo el mundo sabe que si te fajaste para recibir algo, lo aprecias más que si no. Entonces, otra vez, ok, ya entendí que no es tan sencillo como pensé al principio, tiene un poquito más profundidad. Pero dentro de todo, se entiende. Cualquiera entiende, hasta un niño puede entender que algo que por el que me fajé, porque no tuve, porque tuve dificultades para llegar, cuando por fin llego, tiene más valor. Entonces, el or que viene de la oscuridad, pero aquí vamos a tratar de entenderlo un poquito más y entender que al or al que vamos a llegar no podía haber venido sin la oscuridad. O sea, porque el ejemplo que yo di al principio, que era un vaso de agua, el agua estaba ahí
Algunos podían accesarlo, otros no. Otros tuvieron que esforzarse para llegar, pero siempre estuvo ahí. Lo que estamos diciendo aquí es que el agua, mal ejemplo, mis ejemplos como no le gusta que yo diga que no son muy buenos, porque es inventado por mí, pero no es Torah, pero el concepto de entender que el agua creado por la sed es un agua completamente diferente que un agua que estuvo antes de conocer la sed. Otra vez, nosotras, no es un buen ejemplo porque está inventado por mí, pero es el concepto de que la luz que se crea a través de la oscuridad va a ser una luz va a ser superior a la luz que pudo haber estado sin haber pasado por la oscuridad. En el ejemplo de la inteligencia y la ignorancia, uno puede tener conceptos, uno puede repetir conceptos, uno puede saber conceptos, pero cuando esos conceptos se ponen a prueba y tus con dificultades y esfuerzos superas las pruebas, el conocimiento que tienes del concepto es muy superior al que tenías antes, aunque se formule verbalmente con las mismas palabras. Se está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Estamos claras? Todas estamos claras. No hay preguntas por ahora. Entonces, ahora entendemos por qué Hashem decidió hacer este mundo. Es un mundo que va a permitir al comprimirse él y permitir un espacio donde pareciera no estar Hashem. Obviamente está, pero nosotros no lo percibimos. Esa lucha va a lograr algo que no se pudo haber logrado si no hubiera habido ese espacio. Y eso es lo que se llama Yerida Letzorech Aliyah, un bajón que es para llegar más alto, o lo que llaman en deporte como un salto largo. Para tú dar un salto largo y llegar lo más lejos que puedes, primero tienes que dar pasos para atrás, porque si no, no vas a hacer el salto largo. Por más profesional que seas, necesitas echarte para atrás para echar para adelante. En términos cabalísticos, es bajar para poder subir. Y eso implica que todos nuestros traumas, que todos nuestros problemas, que todos nuestros retos, que todas nuestras oscuridades, que a veces preguntamos, why me? Y decimos, Hashem, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Hay un chiste malo de una pareja que em, estaban en un lugar en Rusia, una pareja muy sencilla, y los obligaron a que se tenían que convertir al cristianismo y no hubo opción y entonces, bueno, se convirtieron. De la persona que los obligó a convertirse se murió. Entonces el esposo viene a la esposa y le dice, se murió, podemos volver a ser judíos. O sea, queremos... Y él le dice, me lo dices 3 días antes de Pesaj, espera una semana. Espera una semana. El punto es que a veces somos muy simples en nuestro why me, o por qué nosotros tenemos que hacer esto, por qué a mí me está pasando esto. Si entendemos realmente las palabras, Yitron, Haor Mina Hoshech, entendemos que cuando hay Hoshech es una invitación personalizada de Hashem a que tú llegues a un Or al que no hubieras podido llegar sin pasar por ese Hoshech. Y lo mismo vale para la sabiduría. Claro, para todo. El Hoshech aquí está haciendo un mashal, un ejemplo. O sea,
todos los niveles de la vida, bien sea intelectual, emocional, todo. Entonces, es precisamente entender que las dificultades y los retos son oportunidades. Como dice mi mamá, es una invitación personalizada que Hashem te mandó con tu nombre y tu apellido. No significa que nosotros no le rezamos a Hashem, que las invitaciones, por favor, sean bonitas, a fiestas. No queremos retos y dificultades. 100%, y eso es lo que vamos a rezar en Rosh Hashanah, de un año, Tová Tucano, claro que vamos a pedir que sea absolutamente dulce, pero a la misma vez entendiendo que cuando se nos presenta ese reto, esa dificultad, esa oscuridad, esa ignorancia, esa whatever, es una oportunidad. Ahora, ¿qué significa eso? Significa entender que este mundo, por definición, es Hoshech. Porque, ¿qué pasa? Dijimos que el sol es como Hashem y que había un magén, lo hablamos la semana pasada, como algo que protege el sol para que nosotros podamos existir, porque todos sabemos el momento en el que uno menos ve es cuando estás encandilada. Cuando hay demasiado sol, no puedes ver. Entonces Hashem tiene que protegernos de su presencia para permitirnos ver el mundo que nos rodea. Entonces, ¿qué pasa? Es entender que el mundo material lo que hace es que de alguna manera es como un eclipse al En Sof, a Hashem. Y eso es lo que permite que haya un mundo, que esté yo, que estés tú, que esté el agua, que esté la mesa, que esté la computadora, que haya Yesh. Yesh es existencia. Y este Yesh hace que parezca que no hay un Dios. Aquí yo no veo un Dios. Aquí yo no veo un Dios. Es más, aquí yo no veo un Dios. Y eso es Hoshech. Pero es cuando entendemos que todo esto viene de Hashem y empezamos a percibirlo a través de nuestra capacidad de pensamiento, que vamos viendo, no, aquí sí hay un Dios, y aquí sí hay un Dios, y aquí también hay un Dios. Y entonces, si bien todo esto es medible, yo puedo medir, cuantificar esos rayos, esta presencia, este Gashmiut, lo que sabemos es que esos rayos que representan el universo realmente vienen ¿de dónde? De Ain, vienen de Hashem. ¿Estás levantando la mano? Ok. Bien, vienen. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando soy un yesh, ignoro mi fuente, de dónde vengo. Ignoro ese ensof. Y como dije al principio, no sé si ustedes estaban escuchando, ignorar no significa que yo pienso que Hashem no existe. Ignorar significa que tengo momentos en los que pierdo la claridad de la existencia de Hashem. La certeza. No diría la certeza, porque si le preguntas a alguien, ¿crees en Hashem? En su momento más difícil, si yo te pregunto a ti, tú estás pasando por un momento difícil, estás pasando por un momento muy difícil, y estás preocupada, y estás ansiosa. Si en ese momento yo te digo, ¿tú crees en Hashem? Tú me vas a decir sí, pero me es difícil traducir esa creencia en, en, en mi vida. Entonces, a veces somos como podemos tener dos pensamientos simultáneos contradictorios entre nosotros, donde creo, pero estoy asustada. Eso no es bitajón, Carmen. Sí, sí lo es. Sí lo es la falta de bitajón, es correcto. Pero no me quiero enfocar en el bitajón ahora, quiero enfocarme en cómo trabajo y acepto que puedo tener ambas a la misma vez. ¿Me entiendes? Quiero aceptar que puedo tener fe y Hashem en mi vida y a la misma vez
sentir la falta. Mm, mm. Y entonces, para descubrir ese Ain, lo que hace falta es una palabra que yo he usado muchísimo en estos últimos encuentros, que es la palabra virtud, que es la autonulificación. ¿Qué significa autonulificación? Es entender que mi yesh no es un yesh, que yo soy parte de un Ain. O sea, que mi existencia no es independiente y separada de Hashem, sino que soy realmente parte de Hashem. Pero ¿qué pasa? Que Hashem tuvo un deseo, o en las palabras de nuestro Jajamín, ¿qué es lo que le dan las mujeres cuando están embarazadas? Antojo, gracias. Nitaveh hakadosh baruj hu liot lo dirá betachtonim. Dios tuvo un antojo de crear un mundo, perdón, dirá betachtonim significa un hogar, un lugar para vivir, batachtonim. Batachtonim, un israelí, tú le preguntas qué es tachtonim y te va a responder interiores, pantaletas. Pero batachtonim significa lo más abajo. Claro, dentro de lo que se llama el esquema de la ropa, el interior es lo más bajo, porque nadie lo debe ver. Lo más importante es la cadenita que me puse para que todo el mundo vea, etcétera, ¿ok? La ropita, el interior es lo más bajo. Tachtonim significa que Dios quiso vivir en el mundo más bajo. ¿Por qué? Porque el Tachtonim es el lugar que permite que haya Yesh, que la separación de Hashem sea casi absoluta, aunque sea obviamente solo de forma aparente, porque sabemos que no hay separación de Hashem, pero pareciera que la hubiera, donde uno puede inclusive negar a Hashem, como dije, desde las formas más grandes, es decir, no existe Hashem, a las formas más chiquitas dentro de nosotras que muchas veces pareciera que estuviéramos negando a Hashem. Y entonces, Yesh Me'ain significa que nosotros tenemos que tratar de agarrar mi Yesh y volverlo a Ain. Y responder la respuesta que hicieron los Yehudim a Moshe, Hayesh Hashem Bekirbeinu o Ain, la respuesta es, podemos llegar al Ain. ¿Cómo? Buscando la profundidad y no quedándonos en la superficialidad, buscando el pnimiut, entendiendo que el tachtonim es tachtonim no porque es bajo, sino porque es precisamente a través del tachtonim que voy a llegar a lo más alto. Es decir, no tenerle miedo al tachtonim, no tenerle miedo al hosh, no tratar de ignorar o tapar el sol con un dedo, como decimos, de las dificultades y de los retos, sino realmente aceptarlos con una sonrisa y decir, ok, este es mi reto de ahorita. Yo sé que tú estás conmigo. Vamos a descubrir el Hashem que está aquí adentro y mi conexión con Hashem que está aquí adentro. Recordando que ¿qué es una dirá? Una dirá es un hogar, ¿verdad? Dijimos que Dios hizo el hogar en este mundo inferior. El Alter Rebbe en otra parte explica que cuando uno está en diferentes lugares, uno se pone diferentes máscaras. Ayer estaba viendo la foto de una amiga mía en una boda. Estábamos viendo la foto y, ¡ay, qué bella se ve! Y alguien dijo, pero es que no parece ella. Es que no parece ella. Parece que está disfrazada. O sea, está espectacular. Pero está disfrazada porque ella, sí, ella es sencilla. Ahí toda entaconada. O sea, no parece ella. O a veces ves una persona en un marco profesional, ¿verdad? Cualquiera que sea su su profesión, el profesionalismo requiere máscaras, donde si eres un médico, si eres, no importa lo que seas, un barrendero, no importa cuál es tu profesión,
tú tienes que disfrazarte de algo que quizás no seas lo que tú estás sintiendo o pensando en ese momento, pero es la máscara que tú te tienes que poner. Y cada lugar de nuestras vidas requiere que nos pongamos ciertas máscaras. Y eso no es malo. Es algo que es una necesidad y es lo correcto. Si voy a ser un cirujano, no voy a llegar en pijama a hacer una cirugía. Eso sería incorrecto. Tengo que ponerme la máscara de cirujano, etcétera. Pero ¿cuándo me quito todas las máscaras? ¿Cuándo soy yo realmente? Ajá. Cuando estoy en mi casa, ¿verdad? El problema es que cuando estoy en mi casa a veces también me pongo máscaras, en el sentido que no descubro el verdadero yo. Por ejemplo, si estoy en mi casa pegando gritos, ¿soy yo? No. No. Dentro de mí hay un ser más profundo que es de paz y tranquilidad. Pero en mi casa es donde no necesito máscaras. No me las tengo que poner. Puedo ser yo. Y Hashem quiere que descubramos el yo Batachtonim en el lugar inferior, en el lugar más estrecho, en el lugar más cerrado, en el lugar más limitado, ¿ok? Y eso nos explica el shofar, que empieza de los estrechos que nos lleva a lo grande. Pero ¿qué logramos con el shofar? Logramos coronar a Hashem. ¿Y qué decimos cuando tocamos el shofar? Decimos, conmemoramos el hecho de que Hashem Malach Geut Lavash. Eso es el viernes de la creación. ¿Qué significa eso? Que Hashem se vistió con el honor de ser Melech. ¿Qué significa que Hashem se viste con el honor de ser Melech? Significa que Malhut, la realeza, es una vestimenta, pero uno no es su vestimenta. Muchas veces las vestimentas son máscaras, pero uno no es la vestimenta, por más importante que la vestimenta pueda ser. Decimos que nosotros una de las cosas que más hacemos en Rosh Hashanah es llamar a Hashem por el nombre de Melech. Le decimos que es Avinu Malkeinu, Melech Shemonikra. O sea, no paramos de decir que Hashem es nuestro Melech. Y el Melech es una vestimenta. Entonces hay que entender qué significa eso. ¿Van conmigo? Está escrito que con 10 vestimentas se creó el mundo, que obviamente tiene mucha relación con las 10 sefirot. Pero ¿qué es Levush? Levush, según la Kabbalah, es un simsum, es la primera contracción. Hablamos de que Hashem se contrae para permitir creación del mundo. El levush es la primera contracción donde no te voy a presentar a mí porque te dejo encandilada, entonces te presento con mi levush. Pero el levush que tiene adentro, a mí, el levush no tiene adentro otra, o sea, yo no te presento una ropa guindada te presento el levush, yo vestida dentro del levush, es lo que me contiene. La diferencia del levush de Melech es que es cuando el levush empieza a cuantificarse, puedo medirlo, puedo hacer que te quede bien. Alguna vez han ido a una costurera que me queda muy largo, que me queda muy corto, que me queda muy apretado, que no me queda zanúa, tengo que cerrarlo. Significa que tiene medidas, a diferencia de Hashem, que es absolutamente ilimitado y no tiene medidas. Pero entonces, el levush es lo que permite que yo pueda empezar a conectarme con lo que está dentro del levush. Yo le doy un abrazo al levush, pero ¿a qué estoy abrazando? ¿A la ropa? No.
Estoy abrazando al Hashem que está dentro de la ropa. Mm, Y entonces hay que entender cuál es esta primer levush que se pone Hashem, que es Melujá. Y para entenderlo hay que entender que es un melech. Y para entender lo que es un melech, vamos a la Gemara. Y lo dice muy claramente, en melech velo am. No hay melech sin nación. Si alguien viene, se viste de rey, pero no tiene pueblo, ¿es un rey? no. Ahora hay diferentes tipos de em, gobernación. Todos lo conocemos. Hoy en día se habla del capitalismo, no, eso es económico. Se habla de la democracia, se habla del socialismo, se habla del comunismo, se habla de la tiranía, se habla de dictadura, se hablan de muchas cosas. Todas estas formas de gobernación en la Torá o en la Kabbalah se dividen en dos. La que es impuesta, yo soy tu dueño, punto. Y existe. Y la que es, yo quiero que tú seas mi rey. Mm, Todas las formas de gobierno que son impuestas, cabalísticamente se le da el nombre de Moshel, ¿ok? Mientras que la que es, yo quiero que tú seas mi rey, eso se llama Melech. Aunque nosotros, la monarquía quizás moderna, no necesariamente significa que el pueblo lo eligió, pero la Kabbalah explica que la monarquía real es que el pueblo elige coronar a ese rey. Y si no, no es una monarquía, no es un melech, sino una dictadura, otro tipo de cosa que se llama Moshe. Ahora, para Hashem ser melech, necesita un am. Quiere decir que necesita algo que está fuera de él, que lo elija. Pero Hashem es todo. No puede haber nada fuera de él que lo elija. ¿Me están entendiendo? Entonces, si no lo elegimos, perdón, si no es elegido, entonces Moshe no es melech. Entonces, por eso la importancia de Hashem, de crear ese espacio donde uno se sienta independiente, con capacidad de elección, que puedo decidir si creer en Hashem o no, que puedo decir si quiero a Hashem en mi vida o no, aunque es mentira, porque hasta el que no quiere a Hashem en su vida solo tiene vida por Hashem, pero puede pensar que no. Entonces puede tener la elección, la capacidad de elegir sí o no. Y eso es lo que mm, decimos en Adon Olam. Adon Olam Hashem Malach Beterem Kol. Hashem ya era Adon Beterem. Antes, Beterem significa antes que hubiera Kol, antes que hubiera nada. Pero al final, ¿qué decimos? Hasta que nosotros decimos Shemonikra. Nosotros lo llamamos con su nombre. Nosotros le pedimos que sea nuestro rey. Nosotros le pedimos con nuestra voluntad propia. Hashem, sí, te queremos en nuestras vidas. perdón. Ut significa que alguien te quiere. Y Hashem necesita eso de nosotros. Ojo, significa que Hashem decide necesitarlo. Elige necesitarlo. Elige darnos la opción de que nosotros tengamos la opción de que lo queremos o no lo queremos. Elección significa que puedo decir no. Ustedes saben que lógicamente un matrimonio no se puede hacer sin el consentimiento. Lo vemos hasta en Rivka, cuando Eliezer fue a buscar a Rivka para ser esposa de Isaac. Sus padres dijeron, vamos a ir a preguntarle si ella quiere, porque si no, no es un matrimonio. Un matrimonio necesita que ambas partes estén de acuerdo. Lógicamente se dice mida'atán, no hay matrimonio si no es con su consentimiento, con su propia forma de pensar. Entonces Hashem nos creó a nosotros con la capacidad y la habilidad de elegirlo o no, porque si no, no fuera Melech y no pudiera tener ese tipo de relación con nosotros. Pero eso nos lleva a otro punto.
Y el punto es que Hashem, cuando crea el mundo, dijo que se dio cuenta que no se puede hacer puro sol porque es too much, y por eso va a poner din. Din es juicio, din es limitación, din es em, justicia, correcto. Entonces Hashem dijo eso, pero sabemos que una de las bases más importantes en el DIN es que sea absolutamente correcto, y uno de los cuidados que uno tiene que tener para que algo sea absolutamente correcto es que no se permita shohat. Shohat se traduce como soborno. ¿Ahora qué significa soborno? Generalmente uno piensa soborno, y soborno es como em, te doy plata para que tú dictamines como yo quiero. Pero soborno es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, hay muchos cuentos en la Gemara de que alguien estaba cruzando un puente, entonces y otra persona estaba al lado y le dio la mano y le dijo, ay, ¿para qué vienes a la ciudad? No, voy para un juicio. Ah, entonces yo no puedo ser el juez porque me diste la mano o porque me hiciste así el sucio. O sea, cualquier favorcito, aunque sea inconsecuente o no fue con el propósito de sobornar, sino que de alguna manera puedo estar endeudado a ti, hace que la persona ya no sirva como juez. Sobre Hashem está escrito en Lefanav Shohat. A Hashem no le puedes dar ningún tipo de, de soborno porque todo es de él. ¿Qué le vas a dar a Hashem? ¿Un millón? ¿10 millones? ¿Qué le vas a dar a Hashem? No le puedes dar nada a Hashem. Lo único que le podemos dar a Hashem es una relación con él. Elegir tenerte en mi vida y que nosotros tengamos una relación es lo único que le podemos dar. Y cuando elegimos a Hashem y le decimos, tú eres nuestro Melech, automáticamente lo que estamos haciendo es diciéndole, yo te elijo. Entonces, si tú eres mi Melech, ¿sabes lo que no puede ser? Mi juez. ¿Están entendiendo? Si yo te elijo como mi rey, tú ya no puedes ser mi juez, porque te estoy dando algo, aunque sea, aunque parezca que no es nada, pero es algo. Te estoy dando la posibilidad de ser rey, y entonces eso te elimina la posibilidad de ser Dayan. Y por eso lo decimos tanto en Rosh Hashanah. Le decimos que sea nuestro rey, un Malhut Tov Beratzon Kiblu. Nosotros elegimos que es su melujá, y le decimos, eso es lo que queremos, esa relación íntima contigo que hace que ya no pueda ser el Dayan, el justo, el estricto, el que te mereces o no te mereces. Nuestra relación va más allá de si merezco o no merezco. Los primeros 5 días de la creación, Hashem fue Moshe. Moshe sobre el sol, la luna, la tierra, las aves, los peces. Esa es la relación que Hashem tiene con él. Es solamente cuando Adán es creado que Hashem por primera vez tiene la opción de ser Melech, porque Hashem lo quiso así. Hashem le pudo haber dado esa opción a los peces, pero no se lo dio a los peces, nos la dio a nosotros. A nosotros fue el único que nos dio la capacidad de decir sí o no. El resto de la creación lo decimos cuando los que leen Perek Shirah todo el día le están cantando alabos a Hashem, pero es su instinto, no es una elección. Ningún pez se despierta un día y dice, hoy no voy a. Ningún pájaro se despierta un día y dice, hoy no tengo ganas de. Eso no existe. Ellos tienen instintos y hacen lo que hacen. Y por eso Rosh Hashanah no empieza el 25 de Elul, empieza el día de la creación del Adán, porque es el primer día que podemos empezar a agarrar lo que es el yesh y devolvérselo a través del bitul al ain. Antes de eso no había esa opción.
Ahora, para terminar el Mahamar. Uy, ya es tardísimo. Para terminar el Mahamar. Y yo quería decir otras cosas fuera del Mahamar, pero no me da tiempo. Bueno, voy a saltar una parte, pero voy a terminar. Mamar termina con, hay una párrafo que se dice todas las mañanas en la tefilá, que es Shloshá, las 13 midot a través de las cuales se aprende Torah, se deriva Torah. Y entonces hay Kal Vajomer y hay muchos. Yo hoy voy a hablar de uno muy específico, que es Klal Uprat Uklal. La halajá es que a veces la Torá hace generalizaciones, después las detalla y después vuelve a generalizar. Y esta, esta midá que se llama una de las formas de entender la Torá, al igual que todas las 13 midot de estudiar Torá, corresponden a las 13 midot harajamim, corresponden a los 13 atributos misericordiosos que nombramos tanto en Rosh Hashanah y Yom Kippur, Hashem, Hashem, Gilrahum, Behanun. Este Klal Uprat Klal traduce lo que es la creación del mundo. La creación del mundo empieza de un Klal, de un Hashem, que incluye todo, que todo está ahí. Pero después empieza a permitir el espacio del prat, de los detalles, de tú, de yo, del celular, de la mesa, de todo eso. ¿Y cuál es su propósito? Su propósito es como decimos todos los días al principio de la tefila. Antes de Baruch Shamar, ¿qué decimos? Leshem Yehud Kuchá Berihu Shchite Lachada. ¿Qué significa eso? Nuestros jamim dicen que deberíamos decir eso antes de cada mitzvah. Pero para no decirlo antes de cada mitzvah, lo vamos a decir una vez al día para que incluya todas. ¿Qué significan esas palabras? Leshem Yehud Kuchá Berihu significa que Brihu, Kuchá Brihu es Kadosh, Hashem, es el Klal, es de lo que viene todo, ese Ain absoluto, que después permite una Hashra, permite que aquí haya un mundo que parece que está separado de él, un mundo de Yesh. ¿Cuál es nuestro propósito? Con Torah y Mitzvot, Hijo, volverlo a unir. ¿Qué significa volverlo a unir? Significa convertir ese Yesh otra vez a Ain, entender y elevar lo físico a lo espiritual. Pero eso no hicimos nada. Era espiritual o era Dios. Se permitió espacio para lo mundano y lo volvimos a elevar a Dios. ¿Qué hicimos? Hicimos mucho. Porque no es lo mismo, como dijo Shlomo Meller, lo que estaba primero a lo que va a estar después de haber tenido el descenso. Y ese es nuestro propósito. Y eso es lo que es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa que entendemos que Hashem nos va a decretar un año lleno de Gashmut, lleno de Brajot, lleno de muchas cosas y muchas oportunidades que esperemos todas sean bonitas y personalizadas con puras fiestas y luces y espectacular y la llegada de Mashiach. Pero entendiendo que cada oportunidad de algo Gashmi, algo material que me da Hashem, es una invitación a que con eso yo logro una luz más grande que la que era antes. Y eso nos lleva al mashal que hablamos hace 2 semanas de cuando Hashem en Elul se nos presenta y llega a donde estamos nosotros y es la oportunidad de acercarnos a Hashem en estos días de tete a tete, porque está aquí y eso es lo que yo me acerque. Si uno ve el final del mashal, dice que la persona se acerca a Hashem. Bueno, no, dice que la persona se acerca al Melech, en el mashal dice, ¿y qué dice? Vehamelech Mekabel, Hashem lo recibe, Vemarelo y le muestra una cara bonita. ¿Qué significa eso? Aquí hay dos partes, la Kabbalah
de Hashem y el Hara'á de Hashem, lo que Hashem recibe y lo que Hashem muestra. Y el Rebbe en un mamar que no me da tiempo de hablar porque se me pasó la hora, explica algo espectacular. Y dice, ¿qué recibe Hashem de nosotros? ¿Qué le podemos dar nosotros a Hashem? Tonterías. Yo prometo que ahora, de ahora en adelante, voy a... ¿Sabes? Ante Hashem son minúsculos, pero Hashem es Mekabel. Cada cosa que yo ofrezco, Hashem lo recibe así como el regalo más precioso que hay. Es más, el Rebbe dice algo que no debería decirlo grabada, pero lo voy a decir, o sea, no lo debería decir grabada porque no lo estoy explicando con toda la explicación que merece. Pero, pero el Rebbe explica que incluso una resolución que yo hago y que no cumplo, ya Hashem es Mekabel. Eso también tiene valor, porque tuve la intención, aunque no lo logré, pero solo la intención ya tiene valor. Eso es Kabbalah. Eso es lo que Hashem recibe de nosotros. Está ahí, aquí, aquí recibiendo de nosotros todas esas buenas intenciones, que es el segundo fallo. Y vuelvo a tratar de tener la intención. Ayer estaba en el cumpleaños de alguien y le preguntaron que cuál es su ajlatá. Y dijo, bueno, no es nueva, es la misma del año pasado porque no la cumplí como hubiera querido. Y la conversación se convirtió en que tú, no sé qué. Y yo dije, ¿qué? Yo 4 años consecutivos hice la misma resolución. 4 años. Porque ¿cuántas veces no nos pasa que hacemos una resolución y no la cumplimos como hubiéramos querido y hay que volver a hacerla? Y hay que volver a hacerla. La persona que estaba al lado dijo, cuando yo veo que no la cumplo, cambio de resolución. Pero a veces quiero lograrlo. Y eso ya tiene valor. Y Hashem recibe. La intención de la resolución ya tiene valor. Pero además, Hashem Mar Elano, ¿qué nos muestra Hashem? Nos muestra que nosotros tenemos 3 niveles de relacionarnos con Hashem. Tenemos Torah y Mitzvot, que es cuando todo fluye bien. Cumplo estudio Torah, hago una mitzvah, me conecto con Hashem. A veces pelo, caigo. Tenemos Teshuvah. Teshuvah es más profundo que Torah y Mitzvot, porque crea una conexión más profunda porque viene de la oscuridad, viene de la oscuridad. Y cuando consigo la luz que viene de la oscuridad es más intensa, es más fuerte. Pero hay un nivel que está por encima de todo. Y es Israel. Es simplemente quien eres, como una mamá que tiene a su hijo. Y a veces el hijo le hace una sorpresa. Ay, qué cuchi que me hiciste la sorpresa. Y a veces el hijo pela y le pide disculpas y se logra un bond más profundo. Pero a veces el niño no hace nada, el niño está durmiendo. Y la mamá mira a su hijo y esa es la relación más profunda. Cuando es simplemente quien es, que hay un amor que está ahí, no matter what. Y esa es la que Hashem nos muestra en el Ul. En el Ul Hashem nos dice, ustedes son Israel. Claro que Torah y Mitzvot es importante, claro que Teshuvah es importante, claro que aprovechar las oportunidades es importante. Ustedes son Israel. Y esa es la más profunda de todas. Recuérdense que son Israel. Y porque son Israel, pueden lograr el Yesh Me'ayin, volverlo a Ain otra vez. Y pueden lograr agarrar todo lo que parece obstaculizar a Dios, bien sea cosas físicas o bien sea internas, emocionales, pensamientos, sentimientos, situaciones y decir, voy a usarlo para conectarme más contigo y sacarle la luz de lo que parece oscuridad. Y ya con esto le decimos a Hashem este Rosh Hashanah, estamos listos para que venga el Yitron Haor final con la llegada de Mashiach. Obviamente tuve que saltar un poquito al final de cositas que quería decir, pero si tienen alguna pregunta, antes de cerrar. No me quedó claro lo que tú dijiste, que no puede ser Hashem juez, porque entonces decimos que el día del juicio es Rosh Hashanah.
Exactamente. Por eso decimos que es el día del juicio y Hashem decreta, pero decreta de una forma donde no puede ser estricto, tiene que ser con rajamim, porque no le queda de otra, porque lo sobornamos eligiéndolo como nuestro rey. O sea, el din se elimina y lo que queda es el avino. Avinu malkeinu. Un malkeinu decreta ¿qué decreta un padre? Un Ah, bueno. dayan tiene que ser según la balanza. Nosotros lo que tratamos es conectarnos más arriba de eso, al Ain, al Melech, al Avinu, que está por encima de él. Ujú. Eso es lo que tratamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Shana Tova Umetuká, Shana Tova Umetuká Tikatebu, Bertejateimu, y nos vemos entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. El martes que viene. Ani, ¿Al martes que viene todavía hay antes de Rosh Hashanah? Ah, no me di cuenta. Hacemos uno más antes de Rosh Hashanah. Disculpen. Ya, yo estoy en... bellísimo, bellísimo. Muchas gracias, Ani. Espectacular. Nos Chao a vemos. todos. Gracias, Ani. buenísimo. Me encantó, Gracias, Ani. me Aquí encantó desde el ver. Golán. Ay, Ani, monta la clase, please. Dios Buenísimo. mediante, Dios mediante. Bye. No cierro esto, siempre se me olvida. Hacemos Besitos.